Bienvenidos a Personajes Noticentro 1. Esta semana el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó su plan financiero, que es la hoja de ruta de lo que se vendrá en materia económica para este 2026. Por supuesto, pues que también se establecen las fuentes de financiación para cubrir lo que es el presupuesto y las necesidades del Estado colombiano para lo que tiene que ver con este año. Pues la preocupación es por los faltantes, esto derivado de las complicaciones que tuvo el presupuesto al cierre de 2025. Pero para entender más de este tema nos acompaña esta noche César Pavón, que es el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, a quien le damos las muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1. Hola Freddy, muy buenas noches y a toda la audiencia de Noticentro 1. Qué gusto estar acá. Bueno, este plan financiero, ¿cómo lo analizan desde Corficolombiana, teniendo en cuenta las advertencias que hicieron ustedes y varios de sus colegas durante el 2025 y las complicaciones que se tenía en el país por materia de ingresos? Bueno, Freddy, yo creo que esto es la confirmación de una crónica de una crisis fiscal anunciada. Nosotros venimos advirtiendo y creo que se alinea a este plan financiero que conocimos un poco tarde, usualmente se conoce en el mes de enero, lo conocimos ahora en el mes de marzo, la planeación fiscal de este año, pero no de manera sorprendente, pues vemos que hay otra vez y nuevamente estamos en un ambiente de gran incertidumbre porque hay unas cuentas alegres. Este año el gobierno nacional central proyecta que va a tener un déficit total del 5,1%, donde el déficit primario, es decir, los gastos menos los ingresos de este estado, de este hogar que es Colombia, estiman que sea de un 2,1 puntos del PIB. Esto es aproximadamente en valores nominales cerca de 50 billones de pesos. Pero ¿por qué decimos que hay una gran incertidumbre? Porque creemos que nuevamente va a ser una crónica de una crisis fiscal anunciada. Porque vemos que dentro de los supuestos que tiene este presupuesto de este año, este plan financiero, el déficit es de cerca de 50 billones de pesos, pero eso asume que el Estado y que el gobierno nacional va a hacer un esfuerzo para reducir el déficit en 30 billones de pesos. Esto más o menos es cerca de un 1,5 puntos del PIB, pero es difícil creer y es difícil de imaginar cómo realmente se va a hacer este ajuste cuando sabemos que el gobierno, por el contrario, tiene un presupuesto cercano a 550 billones de pesos y no se ve ninguna idea o ninguna intención de recortar el presupuesto. Entonces es ahí donde se genera esta preocupación y vemos esa incongruencia de este plan financiero que proyecta un déficit muy optimista del 2,1%, cuando realmente nosotros como analistas y que le hacemos seguimiento permanente a este dato, creemos que el déficit va a estar más cercano al 3,7% del PIB. Y permítame, Freddy, hacer la analogía del año pasado. En el marco fiscal, es decir, en junio del año pasado, el gobierno nos dijo lo mismo, el déficit va a ser el 2% del PIB. ¿Sabe cuánto fue finalmente? 3,5%. Otra vez este desfase de 30 billones. Entonces creemos que es un escenario muy similar y desafortunado para este ámbito y este gran momento de incertidumbre, no solamente la economía mundial, sino también economía local. Pero diría uno, director, que el gobierno en ese mismo plan financiero plantea que debe darse un aplazamiento del gasto para este 2026. Digamos que todos coinciden en lo mismo, pero el gobierno muestra un faltante de recursos para este año de 26 billones de pesos, pero varios o la mayoría de los sectores, incluso hoy el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sostiene que eso puede ser mayor a los 33 billones de pesos. Entonces la pregunta es, sí se requiere obviamente un aplazamiento del gasto, la pregunta es ¿cuánto? Sí, Frey, y permítame ser muy enfático en esta lógica. El Estado claramente este año va a cambiar, ¿no? El jefe de este hogar, yo llamo el director técnico de este hogar, va a cambiar en agosto de este año. Es muy fácil uno decir, es que hay que hacer un recorte de 32 billones de pesos, que es tal cual lo que nosotros pensamos,
pero se hará un recorte de este gasto y el que llegue a este hogar va a hacer el recorte. Pero lo difícil es decir cómo se va a hacer el recorte y más importante aún, quién va a hacer el recorte. Queda muy claro en este plan financiero y en los mensajes que ha hecho el gobierno es que no hay ninguna disposición a que sea de aquí a agosto. Probablemente y de manera optimista lo que está diciendo es, pues yo voy a dejar la casa desarreglada, pero el que va a llegar a tener que pagar la factura, el que va a llegar a tener que hacer los recortes, y ahí sí, por supuesto, hay una gran incertidumbre porque no sabemos quién va a ser el director técnico, no sabemos quién va a ser su equipo de gobierno, pero va a ser aquel que llegue a la Casa de Nariño desde el 7 de agosto. Es por eso que nos genera tanta incertidumbre y en vez de ser un mensaje de buenas noticias y aliento, lo que suele ser el plan financiero, es una crónica nuevamente de una crisis fiscal anunciada, como mencioné al comienzo. O sea, ¿usted ve difícil ese aplazamiento del gasto? ¿Usted cree que no se va a dar? Pues es que si yo a Freddy, si yo a su hogar o su empresa y digo yo voy a cortar el gasto en una proporción cercana a a 1 punto, 2 puntos del ingreso que tenga como empresa, que ese es el caso de la producción, eso es lo que está estimando, 1,6 puntos es el estimado de recorte en términos del PIB. Ya la primera pregunta es, ¿pero qué va a recortar? Y creo que hemos oído de todos los mensajes distintos del gobierno menos que va a recortar. Entonces, por ende, es poco creíble y es muy probable que veamos un escenario muy retador fiscalmente cuando no hay ningún compromiso del gobierno de hacer recortes más allá de una tabla bonita que muestre que eso se debería Claro. hacer en este lugar. ¿Influye en algo que estamos en una época electoral? Por supuesto, esto además le suma bastante incertidumbre porque Ujú. pues sabemos que este primer semestre en una contienda electoral donde el gasto suele pronunciarse, no digo solamente en este gobierno, sino en momentos electorales, el Normalmente. gasto público suele pronunciarse también por temas de ejecución, pues ya del último año de gobierno y suele ser donde más ejecución hay, pero es difícil pronosticar o es difícil creer a menos que haya una señal muy clara que no la hay de que ese recorte se va a materializar y por eso es que genera tanta desconfianza no solo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sino nosotros estamos completamente de acuerdo en ese análisis de que el déficit estimado este año, más en particular del déficit primario, que es gastos menos ingresos, en vez de ser un 2,1 puntos del PIB, va a ser 3,7 puntos del PIB, lo cual es más o menos cercano a un desnivel, un desajuste cercano a 30 billones de pesos. 30 billones de pesos. Esto es más de una reforma tributaria que tendríamos de desfase este año, más de lo que cuesta un proyecto en Bogotá, como es el Metro de Bogotá. Es un desfase que representa una gran cantidad de plata que no es claro cómo va a materializar el ajuste este gobierno. No, por supuesto. Y digamos que otra de las soluciones es buscar mayores ingresos, pero hablar de una tributaria ya cerrando un gobierno, pues digamos que eso es imposible. ¿Qué otra manera podría solucionarse o ya definitivamente debemos ya contar con ese déficit fiscal y las complicaciones en materia de ingresos para lo que tiene que ver con el 26? Freddy, yo creo que hay tres caminos en los cuales uno podría hacer un ajuste fiscal. El primero es ingresos, que afortunadamente en esta vez sí vemos que son ingresos más realistas. Digamos que en los últimos años, además del ser optimista en términos de gastos, eran optimistas de ingresos. Acá sí son coherentes con la realidad, pues porque no se ve una reforma tributaria, pero tampoco creemos que vaya una senda de reactivación notable que permita mayores ingresos. Por ahí no es el camino que vemos que vaya a pasar. Segundo, una sorpresa que podríamos ver en materia de gasto, pero nuevamente ya dejamos súper claro, no va a haber un ajuste fiscal, no vemos que este gobierno tenga incentivos, tendrá que ser tarea del siguiente gobierno, es muy fácil poner compromisos y ajustes a las personas que llegan a arreglar esta casa de niño y en general este hogar que es el Estado colombiano. Y por último es en intereses, que incluso ahí pues yo creo que es difícil saber el pago de intereses qué tanto se va a poder materializar. De hecho, ya de por sí hay un ajuste frente a lo que el mismo gobierno se había dicho hace apenas 6 meses y es un ajuste o una reducción del gasto en intereses cercano a 20 billones de pesos. Esto depende de condiciones internacionales que son totalmente inciertas hoy en día en un contexto de tanta incertidumbre global, pero además de las tasas de interés del Banco de la República no se van, no pareciera que se van a reducir.
también se ve muy optimista que el gasto en intereses, incluso lo que tiene pronosticado el gobierno de 20 billones, se pueda materializar. Entonces yo digo que los sesgos, por supuesto, y naturales es de que va a ser requerido un ajuste de por lo menos 30 billones de pesos, pero esos tres caminos indican que incluso puede ser un poco más. Sí, Colombia ha tenido un crecimiento de la deuda y más allá de la deuda en sí, la preocupación, y usted más o menos lo explicaba, son los altos intereses. ¿Qué tanto pone a Colombia en riesgo de seguir perdiendo terreno en lo que tiene que ver con las calificaciones soberanas con las agencias de riesgo? Mire, Freddy, qué bueno que tocamos este tema. Y a mí me gusta hacer la analogía del hogar. Cuando un hogar gasta mucho más que sus ingresos, de hecho el gasto en los últimos 5 años ha aumentado 5 veces el nivel de ingresos, naturalmente uno tiene que ir a financiar ese gasto con financiamiento interno o financiamiento externo. Cuando ellos se dan cuenta que nuestro hogar no está muy bien ajustada a las cuentas y por el contrario tenemos altos déficits, naturalmente y por la confianza que tiene confianza, Colombia nos sigue prestando, pero hay un castigo en la tasa de interés que es el costo de financiamiento. Hoy en día el Estado colombiano se financia cuando emite títulos de endeudamiento público cerca de un 14%, Freddy. Esto es casi que 2 veces lo que pagábamos apenas hace 5 años. Eso refleja y demuestra es que sencillamente este hogar ha perdido la confianza en el mercado financiero y naturalmente, ¿qué pasa cuando pasa eso? No solamente que tenemos que endeudarnos cada vez más para pagar ese gasto, sino que tendremos que destinar más componentes de nuestro presupuesto al pago de intereses. Cuando uno tiene que pagar, empezar a pagar mucho más intereses, uno empieza a sacrificar cosas del consumo básico. No hemos llegado a ese escenario, pero uno tendrá que empezar a sacrificar el consumo de energía en la casa, uno tendrá que empezar a sacrificar el consumo incluso de alimentos, y en general es justamente lo que puede pasar y lo que está pasando en el Estado colombiano. Uno tiene que empezar a sacrificar las cosas necesarias como la inversión, el desarrollo de la economía, etcétera. Yo creo que ese desajuste es muy costoso hoy en día ya para la actividad económica y en general para el país. Claro, ya para ir cerrando, director, y pues ahora que estamos en elecciones, no le quiero preguntar por el tema político, pero ¿cómo ve usted el panorama en materia económica? Y ya explicaba que la situación fiscal es bastante difícil. De mantener el programa de gobierno en la próxima administración, ¿qué tanto pone o sigue poniendo en riesgo la estabilidad económica del país? ¿O definitivamente se necesita un relevo, por supuesto, del gobierno e institucional para arreglar la casa, como muchos economistas lo dicen? Mire, Freddy, permítame en este caso ser optimista. Nosotros este año hemos hablado de la remontada. Primero porque tenemos mundial, sabemos que a Colombia le va a ir muy bien en el mundial, pero más aún porque creemos que va a llegar un equipo técnico muy serio, consolidado, riguroso, y soy optimista que ellos definan y tengan muy claro que la prioridad fiscal va a ser lo más importante para resolver, en primer lugar. Más allá de prometer cosas, yo creo que y así lo va a percibir el mercado, es perentorio y necesario es un ajuste fiscal. Esto puede ser doloroso en el corto plazo, pero es lo que va a permitir mantener este hogar que es Colombia. Que nosotros podamos recuperar la inversión, recuperar la confianza, remontar, va a requerir ese ajuste fiscal. Y eso no es solamente del nuevo gobierno, eso va a requerir también el Congreso, la ciudadanía. Tenemos que entender que estamos en un momento, llevamos unos buenos años viviendo al debe. Y la única manera de que este hogar sea sostenible en el largo plazo es hacer ajustes fiscales. Esto implica, por supuesto, abrocharnos el cinturón, recortar el presupuesto de funcionamiento y de la burocracia al máximo, pero también va a requerir que incentivemos y pongamos a crecer a la economía colombiana. Es que también una gran parte del problema que hemos tenido fiscalmente no es solamente por el excesivo gasto, es que también las fuentes de crecimiento en los ingresos y en recaudo, que era la minería, el sector de infraestructura, pues vienen rezagados. Y si no tenemos esos, yo los llamo las gallinas que producían los huevos de oro, pues naturalmente no vamos a seguir teniendo recaudo. Entonces, yo creo que tiene que ir en dos vías. Uno que es abrocharse el cinturón, pero también recuperar esas gallinas que producían los huevos de oro en la economía colombiana. Y por ello, y sí creo que soy optimista, sí creo que vamos a tener esas políticas, pero tiene que ser la prioridad de primer orden del nuevo gobierno que esperamos que empiece desde el 7 de agosto de este año. Claro. Muy corto, director. ¿Cuánto le apuestan al crecimiento de la economía este año?
Bueno, Fred, nuestro pronóstico de crecimiento es de un 2,3%, un ligeramente inferior al 2,6 que tuvimos el año pasado, porque sí creemos que aunque va a llegar la remontada, eso va a tomar tiempo. Yo sí creo que este hogar que viene creciendo al debe ya no es sostenible. Vemos que el consumo, incluso el cierre del año, pensando este año, se viene desacelerando. Creemos que puede haber una senda de reactivación, pero eso va a tomar tiempo y no lo vamos a ver materializado este año. Probablemente ya el 2027 vamos a estar hablando de la remontada y unos buenos datos, no solamente de crecimiento, sino de inversión y confianza en la economía colombiana. Inflación. Inflación, nuestro pronóstico es de un 6,5%, muy perjudicado por la decisión del salario mínimo que afecta cerca del 60% de la canasta básica y que afecta, por supuesto, el costo de vida de los colombianos. Bueno, director César Pavón, de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, gracias por estar en este espacio de Personajes Noticentro 1. Freddy, a usted y a toda la audiencia de este noticiero, muchas gracias por la invitación y una feliz noche. Bueno, ahí están las palabras de Corficolombiana, de cómo ven este plan financiero que presentó esta semana el Ministerio de Hacienda con sus proyecciones económicas, su política de financiación y cómo vamos a estar para este 2026 en materia económica. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches.